Muy bien, ahí estamos, por supuesto, ya de vuelta junto a ustedes. Queríamos escuchar, ¿no? Importante información de los guardias que tiene el expresidente Evo Morales en México, ¿no? Y la seguridad, la protección de Andrés Manuel López Obrador, que sigue la misma línea ideológica. Vamos a conversar un poco de la actualidad en Bolivia y en la actualidad internacional, lo que también ha pasado en Colombia, con el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, abogado politólogo y también director del Instituto de Democracy en Miami, Estados Unidos. ¿Cómo está, doctor Carlos Sánchez Berzaín? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo desde Chile. Muy bien, a sus órdenes, un gran saludo para usted, don César, y para toda la importante audiencia. Bueno, doctores, sabemos de que Bolivia está viviendo un momento decisivo en su democracia y por lo tanto también nos sorprendió las garantías que tiene el expresidente Evo Morales en México, ¿no? La verdad que es sorprendente la cantidad de protección que tiene el expresidente Evo Morales, que usted también lo compartía en su cuenta de Twitter. Bueno, el tema es que, primero, Bolivia está viviendo el proceso de recuperación de su democracia después de casi 14 años de dictadura castrochavista, en la que el dirigente cocalero Evo Morales, que llegó a la presidencia en enero del 2006 por 5 años sin derecho a ser reelegido, se quedó estos casi 14 años, 13 años, 10 meses y 13 días creo. Se quedó todo ese tiempo violentando el Estado de Derecho, haciendo desaparecer la República e instalando una dictadura castrochavista dependiente de Cuba y Venezuela, manipulada por Cuba y Venezuela, que además sometió la soberanía del país y que hizo de Bolivia un eslabón de la cadena de narcoestados, del narcotráfico que también lidera ese sistema de crimen organizado transnacional. Gracias a la resistencia civil del pueblo boliviano y a una movilización completamente pacífica y ciudadana, Evo Morales ha sido separado del poder, ha renunciado y ha escapado a México. Lo ha hecho en un avión mexicano, lo ha hecho junto con su ex vicepresidente, y lo primero que hay que hacer es ajustar la nomenclatura de todo lo que está sucediendo. Primero, esta es una dictadura que ha terminado en Bolivia. Segundo, no ha habido ningún golpe de Estado. Esta es la recuperación de la democracia. No se puede golpear al golpista. Lo que hace el pueblo es recuperar la democracia para restaurar la república y el Estado de Derecho. Tercero, Evo Morales es un dictador que está autoexiliado para no responder por los crímenes que ha cometido. Cuarto, ese dictador que vive ahora en México está bajo protección del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que avergüenza a los mexicanos y que rompe toda la política exterior de México, como por ejemplo la doctrina Estrada, dando cobijo y dándole estatus de dignatario de Estado a un criminal, a un narcotraficante, que es el responsable, que es Evo Morales, que es el responsable de haber ensangrentado Bolivia con más de 20 masacres sangrientas, de haber tenido más de 120 presos políticos, hasta ahora más de 1.300 exiliados políticos, y haber sido la base de una cadena de narcotráfico fundada en 80.000 hectáreas de coca ilegal, con 4 cosechas al año, con 6 federaciones de cocaleros que Evo Morales sigue liderando y sigue digitando. Y el último elemento es que desde México Evo Morales conspira y maneja una agresión narcoterrorista, terrorismo operado por narcotraficantes y por gente que recibe dinero del narco, vinculada con agentes cubanos, agentes venezolanos y elementos de las FARC, para desestabilizar el proceso de recuperación de la democracia que se lleva adelante ahora en Bolivia bajo el liderazgo de la presidenta interina, la señora Áñez. Ese es el escenario hoy día en Bolivia y, en resumen, la confrontación en Bolivia es el narcotráfico que ataca a la democracia. El eje de confrontación es narcotráfico contra la democracia, el narcotráfico liderado como siempre por el violento y criminal dirigente cocalero Evo Morales, ahora residenciado en México y protegido por Andrés Manuel López Obrador, y la democracia boliviana que se está recuperando, está en proceso de reinstalarse
a través de un mecanismo en el que se espera que en las próximas horas se pueda tener la convocatoria a elecciones generales en el más breve plazo posible. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, sin duda que la situación interna en Bolivia está hoy día buscando una salida alternativa, ¿no? Pero también la oposición ha jugado un rol muy importante para frenar, ¿no?, este proceso interno. Tengo entendido que ellos están intentando alargar un poco la situación o crisis interna en Bolivia. Bueno, mire, se trata de lo siguiente. La caída de la dictadura es una acción netamente civil, que tiene éxito porque pasa por encima de la intermediación de los polos de oposición, entre comillas, de la oposición funcional de Bolivia y de los candidatos funcionales. Porque Evo Morales estaba muy cómodo con 8 candidatos funcionales que los reconocían como candidatos, siendo un candidato ilegal, y con una oposición que tenía menos de un tercio en el Congreso, que funcionaba para simular que había un juego democrático. Retirado el dictador, renunciado el dictador, entonces viene la broma, porque esto es una broma de la historia, de que hay que rescatar la democracia con la constitución de la dictadura, que es una constitución falsificada que ha suplantado a la República de Bolivia, pero es el instrumento que está ahí. Hay que rescatar la democracia con los 2 tercios de senadores y diputados que el dictador ha dejado, que son resultado de sucesivos fraudes electorales, incluyendo el del 2014, pero están ahí. Y hay que rescatar la democracia con la oposición funcional, que además de estar ahí, forma parte del gobierno de transición porque ha puesto varios ministros. Y en ese sistema, el secreto para que avance el proceso de transición a la democracia es que hayan elecciones lo más pronto posible. Entonces ya pasan varios días, casi semanas, y no hay convocatoria a elecciones, porque hay 2 tendencias. Una tendencia, la del triunfante movimiento cívico, que quiere las elecciones para los primeros días de enero, para el 12, para el 19, para enero, para que la presidenta transitoria pueda entregar al gobierno al presidente que sea elegido el 22 de enero, que es cuando vencía el formal mandato del detentador ilegal del poder, Evo Morales. Esta posición está fundada en que la transición tiene que ser lo más corta posible. Se puede, todo lo que hay que hacer es cambiar unos vocales del Tribunal Supremo Electoral y hacer una revisión del padrón electoral, permitir la nueva inscripción de candidatos para que se inscriba el que quiera. Pero frente a eso viene la manipulación política de la oposición funcional, que se alía con los senadores y diputados que ha dejado Evo Morales y que deciden acompañar el proceso de convocatoria a elecciones, cosa que está bien. Pero la trampa está en que quieren elecciones para que la presidencia transitoria termine en agosto. Ellos están hablando de elecciones en abril o en junio. Quieren elecciones en las cuales solo participen los candidatos que estaban en la elección del 20 de octubre sin que participe Evo Morales, y quieren elecciones, para eso han puesto un artículo 14 en un proyecto que está ahí en la Asamblea, y quieren elecciones que dilaten lo más posible la fecha de las elecciones, porque tienen el temor de que si las elecciones son en enero, cualquiera de los dirigentes cívicos que ha liderado el movimiento de recuperación de la democracia y de denuncia al dictador, les gane la elección. Entonces, tanto el grupo del MAS, sin Evo, pero con Evo por detrás y con Evo amenazante, y los opositores funcionales quieren dilatar la fecha de las elecciones en Bolivia lo más posible, poniendo en riesgo el proceso de recuperación de la democracia, porque en esa dilación pueden producirse una variedad de crisis que incluyan inclusive el deterioro y la salida de la presidenta de transición y la maniobra para que de una u otra manera el dictador pueda estar de nuevo presente en Bolivia. O sea, hay que rechazar eso. Hay cantidad de líderes cívicos, políticos, regionales que lo están denunciando. Yo simplemente he recogido el sentir mayoritario de los sectores y del pueblo boliviano que dicen que quieren elecciones lo más pronto posible y que están señalando a la oposición funcional y al MAS como los operadores de la dilación en la recuperación de la democracia por un interés propio, que es el interés de seguir participando, de seguir sosteniendo la dictadura. Y para eso el resumen es
En Bolivia ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura. La dictadura todavía se mueve para tratar de hacer una transición en la que todo cambie para que nada cambie. Que pase como pasó históricamente cuando cayó el dictador Trujillo, el chivo de República Dominicana, y quedó en el gobierno por 30 años más su ministro, su asesor principal, que gobernó el país. Entonces, en esa dinámica somos muy claros en decir: la elección tiene que ser lo más pronto posible. El gobierno de transición, la única competencia, el único objetivo, la única función que tiene es convocar y hacer elecciones y entregar el poder de inmediato al candidato que gane esas elecciones. Carlos Sánchez Berzaín, abogado politólogo, máster en ciencia política y sociología y también director del Instituto Interamerican de Democracy. Muchas gracias por este contacto desde Miami, los Estados Unidos. Carlos Sánchez Berzaín, le mandamos un fuerte abrazo desde Chile, el programa oficial en Radio Neura, Nación Aymara. Muchas gracias, Carlos. Gracias a Radio Neura, un abrazo. Gracias, adiós. Agradecemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín, ¿no?, que nos da su impresión, su análisis político internacional, y también me recuerdo muy bien que él habló de Colombia.